Bueno, voy a hablar sobre un trabajo que empecé hace más de 10 años en el occidente de África, pero también voy a pasarme a Chicago en parte de la presentación para hablar sobre cómo algo de este trabajo ayudó a inspirar a la respuesta de Chicago de la violencia contra las armas y luego ir a revisar qué tipo de circunstancias, qué tipo de intervenciones como la que estoy hablando el día de hoy puede funcionar en las ciudades, porque no hay ninguna situación o solución mágica para todas las ciudades. Hay tratamientos que encajan en ciertos diagnósticos. Y vamos a ir a Liberia, que es una nación pequeña en la parte occidental de África. En su momento tenía una población de más o menos 4 millones de personas y cuando empecé a estudiar esta intervención, el país en realidad había acabado de salir de un periodo de inestabilidad política, de una guerra civil, y fue algunos años antes de que el país una vez más fue desestabilizado por Ebola, pero sin embargo este es un periodo de crecimiento económico, es un momento de paz, es un momento de democracia creciente, en la medida en que Liberia transicionaba de, a pesar de ser uno de los países más pobres del planeta, por debajo del índice de desarrollo humano de Afganistán, por ejemplo, sin embargo, estaba progresando rápidamente en cada métrica que uno quisiera que el país pudiera mejorar. Entonces fue un periodo con mucha esperanza, pero había mucha incertidumbre también e inestabilidad. Y en el momento, la mayoría del gobierno, de la atención y de la misión de paz se estaba enfocando en las áreas rurales, excombatientes que estaban trabajando en minas, en plantaciones, el potencial de la violencia étnica en los pueblos, todo era extremadamente importante. Y eso en realidad era a lo que se dedicaban personas como yo. Pero cuando estábamos pasando por la capital de Monrovia para estudiar y trabajar en algunos de estos temas y reducción de violencia en la periferia, la violencia en realidad se volvió aparente en el centro. Había un grupo de jóvenes urbanos, este simplemente es un ejemplo, los jóvenes llamados Wheelbarrow Boys. Y esto son los muchachos o los jóvenes que estaban ayudando a llevar los bienes en el mercado, pero también eran carteristas notorios y en las tardes o en los fines de semana de pronto también podían involucrarse en ciertos robos. Entonces, generalmente no eran letales, pero eran algunos crímenes serios y también hay mucha venta de drogas, robo armado, peleas en las calles y crímenes violentos cada vez más frecuentes. Y de pronto esta es la verdadera fuente de la inestabilidad. De pronto algún problema cuando vimos, por ejemplo, en la Costa de Marfil, cuando hubo la guerra civil en el 2010 o en el 2011, si mal no recuerdo, la milicia de la Costa de Marfil no fue a las áreas rurales a reclutar a los jóvenes en esas minas, sino que estaban reclutando a los jóvenes en los camiones y los llevaron a Costa de Marfil desde Monrovia. Entonces, en realidad, la fuente de inestabilidad política y del crimen venía de las ciudades. Así que en respuesta a eso, hay una organización llamada NEPI con unas iniciativas, la Red de Empoderamiento e Iniciativa Progresiva, fundado por dos señores, dos personas que habían sido combatientes en la guerra civil a principios de los 90 y habían salido de allí como jóvenes en los 90, a mediados de los 90, que estaban convencidos que ellos tenían que ayudar a los jóvenes como ellos mismos a salir de esas vidas de violencia. Y por una década y media, a través de ensayo y error, ellos intentaron esta intervención que descargaron textos y manuales, asistieron a entrenamientos, todas las intervenciones en jóvenes y todas las intervenciones antiviolencia que se podrían imaginar. Y a través de este proceso de ensayo y error, de aquí a que yo los conocí más o menos en el 2008, 2009, habían llegado a lo que estaban haciendo y lo habían resumido en un programa de 8 semanas que llamaban transformación personal. Y la transformación personal quería decir reunirse más o menos unas 3 veces a la semana en un grupo de más o menos unos 20 niños. Entonces vemos aquí a Johnson liderando un grupo. Esto es en el tercer piso de un edificio quemado de 8 pisos en el medio de el barrio Red Light, que es un mercado en un área residencial de ingreso medio y bajo y también era el hogar de
algunos de los jóvenes criminales y potencialmente inestables. Y a menudo esta edificación y este tipo de contexto, tenemos acá estas paredes como para combatir ese vértigo que uno obtiene de potencialmente estar en ese tercer piso de este edificio que había sido quemado. Y la idea detrás de esto era estar muy cercano a donde vivían estos jóvenes y donde llevaban a cabo su hustle, así lo llamaban. Y el hustle podría querer decir simplemente vender algunas cosas, pero esto quiere decir actividad criminal en realidad. Entonces, estos jóvenes estaban involucrados en este tipo de, de estos crímenes. Y en cierto sentido, el programa casi que parecía demasiado bueno para ser real, pero parecía tener buenos resultados. Y trabajé con Johnson para escribir qué es lo que hacen día a día, paso a paso. Y lo que se volvió aparente en la medida en que se llevaba a cabo este currículo ensayo y error era que principalmente habían adoptado y habían utilizado insights de terapia cognitiva conductual o CBT. Y decidimos estudiar esto, pero potencialmente también estudiar qué pasa cuando unimos CBT con algún tipo de asistencia económica. Ahora, cuando hablamos de CBT, ¿qué es? Es un método para ayudar a las personas básicamente a trabajar y superar algunos comportamientos automáticos y problemáticos. El CBT es un método y tiene el objetivo de manejar comportamiento problemático. Si tiene temas de depresión, ansiedad, estrés postraumático, temores, usted puede ir a donde un psicólogo y las probabilidades es que la mayoría de los psicólogos van a usar CBT y técnicas de CBT para ayudarle a manejar las reacciones automáticas, pensamientos, emociones y comportamientos asociados con esos síntomas específicos. En este caso, CBT era un método utilizado para manejar otros tipos de comportamientos que estaban asociados con lo que podemos pensar como comportamiento antisocial. Estas actividades criminales y violentas. Y la principal que este programa de transformación sostenible de jóvenes en Liberia o el programa STYLE estaba fomentando habilidades de autocontrol. Eso puede ser tan sencillo como ayudar a aprender a planear, que simplemente es aprender cómo dividir objetivos grandes en unos más pequeños. Ejemplos puede ser empezar con planes muy básicos, cómo alimentar a la familia por la siguiente semana, acostumbrarse a eso, establecer objetivos personales, lograr alcanzarlos, fallar, trabajar en por qué se falló, planear una actividad de negocio. Y esto es lo que hace CBT. Se trata de pensar en qué problemas se tienen, por qué son problemáticos. Eso es un elemento cognitivo y el elemento de comportamiento es practicar. Es, yo voy a tomar pasos de bebé, voy a practicar estas cosas, a menudo voy a fallar, trabajar en esa falla y tratar de mejorar. Entonces es un poquito de aprender haciendo. Lo segundo que estaban tratando de hacer dentro de las habilidades de autocontrol era la parte automática y emocional en cuanto a reacciones, a los estímulos y practicaban respuestas no agresivas para controlar su rabia, controlar sus emociones y aprender a reaccionar a diferentes situaciones. Empezar por juego de roles, ese es un paso de bebés, empezar a trabajar en algunos temas en la casa y luego cada vez ser más ambiciosos y tomar pasos más grandes en el curso de estas 8 semanas. Lo segundo, que quizás era menos convencional, lo que acabo de describir es una aplicación clásica de CBT para manejar temas de autocontrol, problemas de agresión. Hay muchas evidencias de pequeñas muestras por muchos años, y no décadas, de que esto funciona en la población general hasta cierto grado e incluso puede funcionar entre delincuentes juveniles. Nunca se ha probado y ha fallado. Lo que es un poco diferente es que también estaba ayudando a las personas a practicar volverse una nueva persona. El dejar de verse como un marginado y empezar a verse como una persona normal de la sociedad. Todos sabían los valores del grupo marginado y todos sabían los valores de un miembro de la sociedad tradicional. Y si sentían que pertenecían a ese grupo tradicional, podían empezar a internacionalizar, a volver de parte de sí estos principios. Y la idea de que ellos pudieran practicar esto era que se sintieran como una persona normal, aprender cómo vestirse bien, cómo limpiar su cuerpo, cómo ir a un supermercado, cómo ir a un banco, cómo darles el secreto que todos estamos básicamente haciendo de cuenta todo el tiempo. Todos estamos inventándolo en la medida que avanzamos y tratar de convencer a todo el mundo que somos personas normales y que ellos también pueden aprender a hacer esto. Sus éxitos se reforzaban positivamente y las fallas se reprocesaban y se trabajaban una vez y otra vez. Se reunían 3 veces a la semana en la mañana, tenían tareas y practicaban en sus vidas diarias cuando estaban fuera de las clases, y cuando no se reunían, los consejeros como Jonathan se reunían con ellos y les ayudaban a manejar problemas.
Entonces decidimos tomar este programa STYLE, el elemento de CBT, y evaluamos de manera aleatoria con relación a una condición de control donde no recibían nada los jóvenes y decidimos contrastarlo con algo que costaba más o menos la misma cantidad hacerlo que el CBT. CBT, este programa costaba más o menos $200 por persona, así que dijimos, bueno, ¿y qué tal si simplemente comparamos esto con una transferencia en efectivo, pero particularmente pensamos que esta transferencia en efectivo también podría ayudarles a llevar vidas sin crimen, dándoles el dinero que necesitan para empezar alguna empresa o negocio alternativo. Muchos jóvenes hablaron sobre querer lustrar zapatos, empezar algún negocio pequeño, básicamente organizar un pequeño puesto en el mercado con algunos elementos para vender. Y también lo probábamos versus la condición donde recibían ambos. CBT de 8 semanas, seguido por la subvención en efectivo de $200. Con esos $200, de pronto se les podría ayudar a implementar algunas de las lecciones que acababan de aprender en CBT. Hacer un plan, implementar un plan y adoptar un negocio y una identidad como un pequeño empresario que va a ser diferente de su vida anterior. Y entonces trabajamos con NEPA para reclutar más o menos 1,000 de los hombres de mayor riesgo que pudiéramos identificar en esa ciudad. Así que habíamos estado trabajando con esas poblaciones por años y sabíamos dónde podrían ser ubicados en los 5 barrios de mayor riesgo, unos barrios muy grandes, y reclutamos el 1% de los hombres de mayor riesgo. Más o menos 2/3 de ellos a los que nos acercamos estaban interesados en ser elegibles para este programa y esa es la muestra y ya luego lo randomizamos con toda la información disponible sobre estos hombres. Ahora, ¿qué encontramos después de un año? Volvimos después de un año, esto fue como en 2009, 2010, volvimos un año después y encontramos que es una pequeña exageración decir que no hubo ningún cambio en la condición de CBT, hubo una cierta mejora, pero no era en su comportamiento antisocial, en sus peleas diarias, su participación en robos, venta de drogas, uso de drogas, etcétera. No es que no hubo ningún cambio, pero hubo un cambio modesto, no significativo estadísticamente dentro del año. Con la subvención de los $200 dentro del curso del año, dentro del primer mes, muchos de ellos, todos empezaron negocios, sus ingresos aumentaron y en el corto plazo, en el primer mes, la actividad criminal disminuía, pero un año después ese dinero ya desaparecía. Había sido robado, de pronto los negocios fallaron, la policía se llevó sus bienes, muchos cientos de cosas pasaron y un año después en realidad no hubo ningún cambio en el comportamiento antisocial de aquellos que recibieron los $200. Pero hubo una señal maravillosa que dentro de un año, al obtener ambas cosas, los hombres que recibieron ambas cosas, más o menos tenían la mitad de las probabilidades de estar involucrados en robos, pequeños crímenes, violencia callejera y otros comportamientos agresivos en comparación con los hombres que estaban en el grupo de control. Aquí podemos ver, nos devolvimos después de 9 años, ya tenemos 10 años de datos y encontramos el 93% de los sobrevividores, más o menos el 11% de los hombres habían muerto trágicamente. Esto estaba relativamente similar entre todos los grupos, pero en Liberia pudieron encontrar el 93% de sobrevividores. Aquí lo que podemos ver, resumiendo lo que acabo de decirles, es importante si miramos la condición de control. Los comportamientos antisociales disminuyeron dramáticamente durante el primer año. ¿Por qué está pasando eso? Está pasando porque estábamos cogiendo a los hombres en el peor momento, en el momento más antisocial, porque estamos activamente seleccionando a los hombres que eran antisociales. Así que, por supuesto, solamente una reversión de la media acompañado por el hecho de que estos hombres están ya están un poco mayores y potencialmente son un poco más estables con la edad, vemos esta disminución. Por eso es tan importante tener un ensayo randomizado con el cual comparar, porque si solamente miramos el antes y después en un grupo de tratamiento, por supuesto, vemos una disminución debido a esta reversión natural. En realidad, no vemos ninguna diferencia significativa entre el que tenía efectivo y el grupo de control en el curso de los 10 años, pero con ambos, terapia y terapia más efectivo, vemos esta disminución con relación al grupo de control mucho más
pronunciada en el grupo de terapia versus el grupo de control, y el grupo de terapia solamente estaba más o menos en el medio. Así que esto básicamente es esa reducción del 50%. Básicamente la mitad de los hombres, básicamente de los hombres que todavía estaban involucrados en el comportamiento antisocial en el grupo de control, que se redujo por su cuenta, más o menos la mitad de los hombres que de lo contrario habían estado involucrados en esos comportamientos antisociales, básicamente encontraron otro beneficio. Por eso vimos esa reducción. No es que todo el mundo siga cometiendo crímenes, sino que simplemente están, todavía están haciendo un porcentaje menor. De hecho, la mitad de los hombres están en esa vida y la otra mitad no. Y lo que es interesante es que en el curso del tiempo vemos unos efectos idénticos de tratamiento después de 10 años más o menos. Y una de las cosas más interesantes es que la terapia por sí sola empieza a verse un poco más grande y más robusta. Y estos son diferencias estadísticamente significativas en la marca de los 10 años. Incluso CBT por su cuenta parece tener un gran impacto y en realidad ayuda a muchos de ellos, no todos, pero quizás 30, 40, 50 personas se van de esta vida y transicionan hacia algo más normal. Así que exactamente qué era lo que estaba ocurriendo y por qué la combinación de ambos ayuda tanto a corto plazo y hasta cierto punto a largo plazo. Pues lo que podemos pensar es que, bueno, esto es lo que es, así se ve la opción externa. Si usted es especialmente rico y tiene mucho capital, puede empezar un negocio y esto es en el distrito Red Light y básicamente puede llevar a cabo un negocio, pero esto no es una opción. En el mejor de los casos puede aspirar a tener un taxi o incluso alquilar un taxi y ganar algo de dinero. Pero de manera realista a corto plazo, la opción es ser alguien que compra algunos bienes usados y los vende. Si no tiene ningún capital, usted es este pobre señor que literalmente puede solamente pagar 4 tarros de crema o de shampoo y puede andar por ahí vendiéndolos en sus brazos. Así que lo que creemos que está haciendo la parte del efectivo es que básicamente está ayudando a reforzar algunas de estas lecciones de CBT, porque se termina el programa después de 8 semanas y después hay que ganarse la vida, ¿cierto? Y si se recibe solamente terapia, pues hay muchas lecciones que uno quisiera implementar en su vida, pero el hecho es que uno tiene que comer mañana. Y la única forma en que uno sabe cómo ganar dinero, una de las principales formas en que se sabe cómo ganar dinero es ir otra vez a vender drogas o a cometer crímenes. Así que esto es lo opuesto de una oportunidad para practicar esos comportamientos. Recibir el efectivo, por otro lado, nos da esa oportunidad de 4 o 6 meses de práctica adicional para practicar esas lecciones. El dinero ya se había ido después de un año trágicamente avanzando. Quisiéramos aprender cómo hacer que la asistencia económica permanezca, pero debido a que el efectivo solamente no incrementó los ingresos en un año, esto no es lo que está dando este efecto añadido, el hecho de tener un negocio. Seguramente, no nos sabe con seguridad, pero seguramente sea este refuerzo adicional. Y entonces, estos son los efectos de tratamiento. Este es el efectivo solamente, terapia solamente y el grupo de ambos con las etiquetas, mostrando que no hay un significado considerable en un año de solo terapia, empieza a ser significativo después de 10 años y este efecto sostenido de ambos. Bueno, esto fue poderoso y cuando la evidencia emergió hace 7 u 8 años, hicimos todos esos análisis que coincidieron con los resultados de un programa de CBT muy similar llevado a cabo en Chicago llamado Becoming a Man, donde los jóvenes, la terapia por sí sola parecía ayudar a los jóvenes a dejar esta vida, evitar esta vida y reducir la probabilidad de arresto e incrementar las probabilidades de graduarse de bachillerato dentro del primer año, con los efectos de terapia solamente disminuyendo después de un año. Así que bastante similar a lo que habíamos visto en Liberia y en un contexto completamente diferente. ¿Ok? Después, en el 2016, siguiendo los resultados de ambos programas, Chicago experimentó un pico de homicidios, un pico que ha seguido incrementando hasta el punto de que hoy en día estamos experimentando niveles de violencia en estas ciudades, donde está más o menos en 30 o 40 por 100.000 por año, que son equivalentes a algunos de los periodos más violentos en la historia de la ciudad, como los 80s y los 90s. Y estas dos piezas de evidencia de Liberia ayudaron a inspirar un nuevo enfoque para la reducción de violencia en Chicago, una que iba a
ver la parte de CBT y la parte de la ayuda económica, pero que atacaría los hombres o manejaría a los hombres de más alto riesgo, así como en Liberia. Pero los de más alto riesgo en Chicago, puedo asegurarles que son de una magnitud más riesgosa y en algunos contextos más violentos, de una violencia más letal que cualquier cosa que pudiéramos ver en Liberia, parcialmente porque están más organizados en Chicago y más importantemente debido a la disponibilidad de armas. Entonces la misma violencia se vuelve peor. Aquí tenemos el pico del 2016 que simplemente continúa trágicamente incrementando en los últimos 4 años. Y este modelo que se conoció como Ready Chicago fue una asociación liderada por la ONG Heartland Alliance, involucrada con miles de proveedores de empleos transitorios y muchas organizaciones terapéuticas y muchas organizaciones que ayudan a identificar a estos jóvenes y reclutarlos para que hagan parte de este programa. Así que esto fue un programa mucho más largo y más intenso, diseñado en parte debido al alto nivel de riesgo y la volatilidad de los jóvenes con los que estaban tratando de trabajar en Liberia. Entonces, en vez de ser 8 semanas de CBT y una subvención de $200, es una intervención de 18 meses si deciden participar. 30 horas a la semana se trabaja en un trabajo transitorio, o sea que en los primeros meses se está recogiendo basura, limpiando parques infantiles y la idea es que al final de los 18 meses se están trabajando en una fábrica o incluso en una oficina. Y así es el componente de la transición. Se hacen 10 horas a la semana de sesiones grupales de CBT, no diferentes a lo que acabamos de ver en los grupos, en círculos, simplemente en unos contextos un poco más bonitos, edificios de los que estaban disponibles en Liberia. A través de una variedad de organizaciones y de un algoritmo predictivo utilizando Machine Learning y datos de hospitales y policías, pudimos identificar hombres de muy alto riesgo, los hombres de nuestro grupo de control en los 20 meses después de la randomización. 11 de 100 les habían disparado o habían muerto o habían sido arrestados por haberle disparado o haber matado a alguien más. Así que esto es un número increíblemente, ridículamente alto de violencia y nos muestra lo importante que es poder tener programas como este en ciudades como Chicago y potencialmente en otros lugares. ¿Qué vemos 20 meses después? En el grupo completo, pues voy a ser muy honesto, los resultados son prometedores, pero un poquito más mezclados que lo que vemos en Liberia. Así que primero que todo, identificamos tres resultados principales. El principal resultado que nos interesaba originalmente era básicamente si creemos que dispararon o mataron a alguien y tenemos un proxy imperfecto por esto y es si había sido arrestado o no. La mayoría de las personas no habían sido arrestadas, de pronto 5 o 10% de los homicidios en Chicago se resuelven en un homicidio o un tiroteo. Entonces es imperfecto y es raro. Vemos un 64% de mejora, lo cual quiere decir que los hombres que hacen este programa tienen 64% menos de probabilidades de cometer este tipo de crimen. Una vez que corregimos para esos tres resultados diferentes, esto no es significativo estadísticamente. Este es una, un porcentaje diferente. Antes de hacer esa corrección, es estadísticamente notorio, pero tenemos que tener cuidado con esos resultados. Sabiendo que eso va a ser difícil de medir, decidimos especificar una medida primaria como una combinación de tres cosas. No solamente si tenemos algún indicio de que había disparado o había matado a alguien, o si a ellos mismos se habían disparado, lo cual también disminuye en 18%, pero no es significativo estadísticamente, así que un cambio dramático, pero no robusto. Y después también pensamos que las otras formas más comunes de violencia seria avanzarían en la misma dirección y no vemos eso en absoluto. En realidad no hay estadísticamente o sustancialmente no hay ningún cambio en ninguna dirección. Así que, ¿qué está pasando? Pues exploremos algunos otros patrones en estos datos. Uno es que si hacemos un promedio y si los consideramos individualmente, esencialmente estamos dándole el mismo peso a todo eso. Y lo que también podemos hacer y lo que especificamos es que de hecho crearíamos un promedio ponderado de estas tres cosas con relación a su costo relativo a la sociedad. Estos no son números inventados, uno puede ponerle algunas cifras o números al costo del individuo, el costo al sistema de justicia criminal, el costo a la ciudad y puede tener estos índices y ambos son más conservadores y más inclusivos en cuanto a los estimados y sugieren
unos beneficios altos y estadísticamente diferentes a la sociedad y al individuo con relación a 4-1, yendo de 4-1 a 19-1, particularmente debido a esta reducción en los arrestos. Y principalmente reclutamos hombres al programa de dos formas. Uno, a través de estos referidos de outreach que conocían a los hombres anteriormente, los filtraban, los seleccionaban para ser parte de eso y tenían una relación de confianza con esa organización. Esa era la mitad de las personas del programa y la otra mitad eran los que vienen del algoritmo de Machine Learning. Y por definición estábamos tratando de encontrar personas que no estaban en el radar de la organización Outreach. Eran más difíciles de encontrar. Cuando los encontramos, confiaban menos, estaban menos involucrados, era menos probable que participaran en el programa. Así que dijimos, vamos a no solamente mirar el efecto general, sino que vamos a mirar estos dos grandes subgrupos. Y lo que encontramos es mucho más grande y estadísticamente significativo en cuanto a la reducción en ser disparado o dispararle a alguien más cuando reclutamos a través de estas relaciones de confianza establecidas que los hombres aleatorios. Entonces, ¿qué factores? Este mecanismo de reclutamiento en realidad, ¿qué nos dio una mayor tasa de éxito? Pues es difícil para nosotros decirlo. Hemos tenido muchas entrevistas y creemos que es elemento de confianza, participación a largo plazo, cantidades considerables y el momento de estar listos a nivel mental de cambiar su vida era extremadamente importante. ¿Cuál es la implicación? Pues hay un par de implicaciones creo que aprendimos de estos estudios. Tenemos a BAM, que tenemos aquí, tenemos Style y tenemos a Ready, que es el que les acabo de contar. Tenemos grupos muy diferentes. Tenemos varios adolescentes bajo riesgo en las escuelas de Chicago, no siempre involucrados de manera alta. Vemos un grupo de jóvenes que están viviendo en las calles, viviendo unas vidas mucho más crudas y violentas, pero nada comparado con los niveles de crímenes, violencia, trauma, victimización y letalidad de la violencia de los hombres que estaban en Ready. Y estamos viendo unos resultados bastante consistentes en estos tres grupos, que es maravilloso. Y creo que algo que aprendimos es que hacemos todas esas inversiones en los jóvenes, que obviamente son muy importantes. Muchas de estas habilidades de CBT, autocontrol, identidad, regulación emocional, son algunas de las que enseñamos en primera infancia, en primaria, etcétera. Y las enseñamos porque creemos que funcionan. Creemos que hace que los niños y las niñas y los jóvenes sean exitosos en todos los niveles de la sociedad. Pero hay un conjunto, un pequeño grupo de personas, normalmente hombres jóvenes en muchas ciudades, de pronto solamente algunos miles, que siguen cometiendo las formas más serias de violencia y ellos necesitan algo especial. Y hasta ahora la respuesta de la sociedad en la mayoría de los países ha sido meterlos a la cárcel, matarlos, amenazarlos, castigarlos. Y la policía y este tipo de acciones hasta cierto grado son efectivos. Este tipo de reglas y sistemas, especialmente aquellos sistemas de justicia que son justos, hay mucha evidencia de que esto funciona de manera preventiva, pero no es suficiente. Es mucho mejor prevenir estos daños sociales, mucho mejor si no tenemos que usar la coerción y no tenemos que usar el encarcelamiento y poder hacer algo que sea mejor para prevenir. Y lo que este estudio sugiere es que este enfoque puede funcionar y puede funcionar en ambientes muy diferentes. Así que creo que el siguiente paso es para que las otras ciudades se pregunten si esto es algo que puede funcionar en mi ciudad. Podemos intentarlo. ¿Cómo construimos la capacidad táctica para hacerlo? Y esto es algo que yo y Ready Chicago y Nepal Liberia y el programa de recuperación está preparado para ayudar a hacerlo por medio de consultoría técnica, ese diagnóstico y el identificar si esto va a funcionar. Y lo que tienen en común todas estas situaciones son grupos relativamente organizados que cometen mucha violencia que yo llamaría ya sea reactiva o en cierto nivel terca o elementos de este tipo. Ninguno de estos son sistemas de violencia altamente organizada. Yo pasé mucho tiempo trabajando en Medellín, donde uno tiene un grado de violencia entre los diferentes grupos, pero estos son unos grupos muy organizados y cuando hay violencia es porque los grupos de manera estratégica han elegido que la violencia es su mejor opción. No siempre, pero es una buena descripción. Y CBT no va a arreglar a Medellín. Hay una pequeña cantidad de hombres jóvenes que pueden beneficiarse. Hay muchas formas en que puede ayudar, pero no va a disminuir esa tasa.
Así que si uno está en un contexto, si está en una ciudad donde hay muchos grupos organizados y mucha violencia de venganza, entonces creo que este enfoque necesita todavía más pruebas y más adaptación en otros contextos, pero creo que en estos tres estudios y en este número enorme de otros escenarios hay una real evidencia de que esto es poderoso y puede funcionar. Así que simplemente lo voy a dejar aquí y le cedo la palabra a nuestra discusión. Gracias, Elke, y gracias, Chris. Primero que todo, quiero agradecerles por la invitación. Es un honor ser parte de este panel y muchas gracias a las instituciones que están siendo anfitrionas del seminario. Quiero hacer algunos comentarios breves sobre la implicación de políticas del estudio de Chris Blackman y de CBT en general. Y principalmente voy a resaltar algunos de los temas que Chris ya ha mencionado, pero creo que también son importantes. Solo para darles algo de contexto, en la Ciudad de México, nuestro gobierno, liderado por el Ministerio de Seguridad Ciudadana, ha implementado un programa de CBT que se llama Reconnecting with Peace, Reconecta con la Paz, en español. Y este programa identifica a los adultos jóvenes que están en riesgo a través de llevándolos del sistema de justicia criminal a un esquema prejuicio donde la mayoría de estos jóvenes han cometido crímenes, cierto tipo de delitos o crímenes, y más adelante hemos aprendido que no eran las únicas conductas en las que se habían involucrado. Y hasta ahora hemos trabajado con más de 800 jóvenes. Empezamos el programa en septiembre del 2021. No ha sido, no ha sido evaluado o no tiene una evaluación de impacto como la que describió Chris, pero seguimos muchas de las guías que la experiencia anterior y la evidencia anterior ha mostrado que es efectivo cuando se despliega las políticas basadas en CBT. Voy a referirme a estos programas en comparación con READY y, por supuesto, la intervención en Liberia para mencionar los puntos de cuáles son las implicaciones de adaptar o de traducir algunos de estos temas a otros contextos. Y yo quiero compartir 5 políticas claves, puntos de políticas claves o implicaciones claves. La primera, la primera implicación de un estudio como el que ha sido presentado es uno muy sencillo, pero muy importante para aquellos de nosotros que están en este campo. Y es que una evaluación así, un trabajo como este, nos da esperanza, porque muchas veces empezamos a hacer mucho trabajo que no va hacia ninguna parte, o por lo menos que no sabemos si va a ir hacia ningún lado. Muchas veces es producto de intuición o de decisiones políticas parcializadas sobre lo que las personas piensan que podría funcionar, pero no hay ninguna evidencia con relación a esto. Y cuando encontramos que hay políticas como los que ha descrito Chris, que podrían funcionar, que tienen evidencia que los apoya, es más fácil ponerlas en práctica y sentirse cómodas con ellas y empezar a ir hacia un resultado. Creo que es muy importante para aquellos de ustedes que están llevando a cabo este tipo de programa en diferentes contextos, saber que hay apoyo de evidencia a lo que están haciendo y eso es muy, muy importante. Y la implicación natural de esto es que como aquellos que hacen políticas tenemos que evaluar lo que estamos haciendo para poder ver si lo que estamos haciendo funciona y si lo que estamos haciendo no está lastimando a nadie, porque este es otro resultado de muchas intervenciones que establecemos y ser lo suficientemente valientes para dejar de hacer cosas que no funcionan o que están lastimando personas. Así que este es un buen inicio para poder tener esta evidencia muy sólida detrás de cosas que como aquellos que hacen políticas implementamos. Lo segundo es que CBT, el tratamiento o intervenciones de CBT como se han descrito, son ideales para lo que el criminólogo David Garland dice que son sociedades de alta criminalidad. Estas sociedades son sociedades donde hay
mucho crimen que se está llevando a cabo y también instituciones que proporcionan servicios para el cuidado social, otros servicios generales y también la justicia. Las instituciones de justicia criminal son débiles o las personas no tienen acceso a ellos. A veces la corrupción media entre ellos. Este tipo de intervenciones nos permiten, debido a las características, hacer algo bueno, algo que tiene impacto en este contexto que podemos enmarcar o conceptualizar como sociedades de alto nivel de crimen. No estoy hablando únicamente sobre lugares como Liberia o México o algunas partes de México. También estoy hablando sobre algunos barrios o algunas comunidades dentro de Estados Unidos y otras partes del mundo, lo que normalmente se llama el mundo desarrollado, donde el crimen es de alguna forma, está por encima de lo que las instituciones pueden manejar, incluyendo las instituciones de justicia criminal. ¿Y por qué esto? Chris acaba de mencionar un par de esos elementos. Uno es la efectividad en cuanto a costo de estas intervenciones, literalmente, y hablando desde la experiencia, literalmente uno no necesita sino unas buenas organizaciones, algunas instalaciones, algo de entrenamiento y personas que estén dispuestas a hacer el trabajo. Y esto es algo, por lo menos en el contexto de Latinoamérica o en el contexto mexicano, a veces tendemos a pensar que las políticas que tienen mucha inversión detrás de ellas son mejores que las que no. Y esto no es cierto en absoluto. Y creo que el elemento clave aquí, como dije anteriormente, es considerar dónde hay buena evidencia detrás de lo que estamos haciendo o no. Y quiero enfatizar o resaltar los recursos humanos. Es muy difícil en lugares como Latinoamérica o en muchos lugares como Latinoamérica. No quiero generalizar mis comentarios, pero encontrar un buen grupo de especialistas muy calificados y entrenados para poder desplegar la política. Entonces, encontrar algo o hacer algo, como describe la intervención, donde básicamente se puede entrenar a alguien que tiene cierto perfil, ciertas habilidades de interacción para hacer algo así, nos permite crear o implementar programas muy fácilmente. Por supuesto, es deseable tener especialistas altamente entrenados en cada lugar de cada intervención, pero esto raramente es el caso en muchos de los lugares donde este tipo de políticas podrían ser implementados. Y esto no quiere decir que uno no encuentre formas de construir equipos que puedan balancear, no las voy a llamar deficiencias, pero esas oportunidades en la implementación. Siempre se puede tener un equipo de trabajadores sociales, un equipo de territorio, de personas en el territorio experimentadas, pero también se puede incluir equipos que pueden proporcionar apoyo psicológico a aquellos que facilitan esto, que es muy importante. Constantemente están expuestos a situaciones muy trágicas y a historias muy trágicas y también se puede jugar con los perfiles de las personas que supervisan, aquellos que están llevando a cabo los talleres. Lo otro que este tipo de intervención permite es trabajar con un alto volumen de personas. A veces nos hemos enfrentado con muchas personas que critican este tipo de intervenciones y dicen, bueno, pues usted no está tratando de cubrir todos los aspectos de la vida de esa persona o no está tratando todo lo que está mal en sus vidas, pero la realidad es que en estas sociedades altas en crímenes hay que lidiar con un alto volumen de personas. Como dije, no es dañino, no es la edad o el género lo que es específico. Así que aquellos que hacen que este tipo de políticas sea muy buenos para el contexto que están en el que estamos trabajando es eso precisamente. Y como mencionamos, la evidencia muestra que estas políticas tienen un impacto y sí reducen el crimen y ayudan a reducir el crimen y la violencia. Así que no estamos adivinando si estamos haciendo algo que sí. Por supuesto, hay varios temas que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos nuestras intervenciones. Chris mencionó algunos de ellos, el reclutamiento, el tema del reclutamiento. ¿Cómo identifico personas que podrían beneficiarse más de esto, personas que están a un muy alto riesgo y todo lo que eso implica? El problema de el dejar los programas, alguna forma de manejar esto
es a través de transferencias en efectivo, reconectar, hacer la reconexión. Hacemos esto por medio de la asistencia obligatoria ordenada por los jueces en el esquema del pre-trial, la continuidad del seguimiento. Creo que todos los que han implementado algo así, más temprano que tarde se dan cuenta de que tiene que haber algo más después de la terapia CBT o la intervención CBT, como está haciendo Ready en Chicago. Así que encontrar formas de, ya sea entrenarlos para el empleo o encontrar trabajos u otras transferencias subsidiadas para estas personas son muy importantes. Y por supuesto, el problema del contexto. Todos estos se pueden hacer en lugares donde la economía puede absorber a las personas desempleadas, pero a veces en muchos lugares de Latinoamérica o en otras partes del mundo, uno se encuentra con un problema en que la economía en sí, en la ciudad o el país, no es suficiente para absorber a todo el mundo con el tipo de habilidades que tienen dentro de la economía. Así que también hay que planear y tener esto en cuenta. También es importante, sé que se me está acabando el tiempo, pero quiero mencionar estos puntos rápidamente. También es muy importante ser conscientes de las políticas que hay detrás o la situación política detrás de enfrentar estas implementaciones. Siempre encontramos al hacer esto en la parte de los liberales o el pensamiento de izquierda en Latinoamérica o en términos latinoamericanos, que este tipo de intervenciones no son efectivas a largo plazo, que no manejan la crime. causa raíz del crimen o que no son suficientes para cambiar la inequidad o los elementos estructurales. Yo estoy completamente de acuerdo con esto y no estamos lidiando con cómo terminamos haciendo esto en sociedades altas en crimen, pero hay una necesidad de hacer algo, algo que en realidad funcione para poder empezar a reducir el crimen y la violencia. Y a la misma vez, esas intervenciones no son perfectamente compatibles con otros esfuerzos principales para cambiar las instituciones y la provisión de servicios en muchos lugares. Así que ese no es el tema del debate aquí. Se trata de hacer algo que funciona a la misma vez que se llevan a cabo otros procesos principales. Y desde el lado derecho o desde la derecha, los conservadores, siempre vamos a encontrar críticas diciendo por qué estamos pasando tiempo trabajando con personas que han perdido su oportunidad, criminales que deben ser encarcelados. Pues esto es un punto muy importante, principalmente ahora en Latinoamérica, donde hay algunas políticas que están ganando tracción y algunas historias de éxito que están siendo construidas o que se están contando sobre el encarcelamiento y las políticas punitivas que son la solución al crimen. Y eso también es un dilema falso. No podemos olvidarnos de que la forma en que hacemos las cosas importa y que en muchas de esas políticas ampliamente punitivas pueden tener mayores efectos en la sociedad y en las vidas de las personas y más aún, imagínense que tienen un país que acaba de decidir In standby dejar en stand-by todas las garantías constitucionales y dejar de hacer eso. ¿Qué es lo que queda entonces en vez de ese periodo de derechos no constitucionales que están siendo reforzados? No hay nada. Básicamente, no se trabajó en las instituciones, no se trabajó en las políticas que pueden, de hecho, reducir el crimen sin causar daño. Así que hay un debate muy interesante ahí en ese tema sobre por qué es importante hacer cosas que estén comprometidas con los derechos humanos, con la promoción de los derechos humanos y a la misma vez que sean efectivos. Hay un muy gran debate, especialmente ahora en nuestra región, donde, como dije, pronto van a haber historias de éxito construidas alrededor de este elemento. Y finalmente, esto es muy importante, puedes ir terminando, sí. CBT, las intervenciones CBT son un muy buen producto en términos de comunicación. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque siempre es muy importante poder comunicar resultados, poder saber y aprender sobre historias personales de personas que han logrado cambiar sus vidas
para poder avanzar en las políticas y ganar tracción política y ganar apoyo para hacer lo que estamos haciendo. Muchas gracias.